Voy a leer antes algunas sustituciones. Diputado Juan Manuel Flores, presidente de Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Atentamente comunica usted que la diputada Patricia Elena Valdivieso de Gallardo no podrá presentarse este día a esta comisión que usted preside, por lo cual será sustituido por la diputada Ana Mercedes Larrabé de Ayala. Agradecido por la atención. Atentamente, ingeniero Carlos Armando Reyes Ramos, coordinador del Grupo Parlamentario de Arena. Estimados miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentes, atentamente informo que para la reunión convocada este día, la diputada Gisela Herrera de Portillo será sustituida por la diputada suplente Telma Hernández, de conformidad al reglamento interno, licenciada Nidia Díaz, coordinadora del Grupo Parlamentario de FMLN. Diputado Manuel Flores, presidente de Comisión de Justicia y Derechos Humanos, atentamente comunica usted que el diputado Mauricio Roberto Linares Ramírez no podrá presentarse este día a esta comisión que usted preside, por lo cual será sustituido por el diputado Óscar David Vázquez Orellana. Agradecido por la atención, ingeniero Carlos Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Arena. Entonces, ya teniendo quórum necesario, damos inicio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la siguiente agenda: establecimiento del quórum, aprobación de la agenda, lectura del acta número 66 de fecha 11 de marzo, 4, correspondencia recibida, nota suscrita por el ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ministro de Justicia y Seguridad Pública, en la que se refiere a propuesta de reforma de la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal, en el sentido que las distintas pruebas que se encuentren, propuestas, que se encuentren en otras comisiones relacionadas al tema, sean realizadas de forma integral. Expediente 1781-3-2020-1. 5. Expedientes en estudio. A. Expediente número 439-10-2018-1. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y de varios diputados, en el sentido se reforme la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. B. Expediente número 1781-3-2020-1, iniciativa del diputado Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, en el sentido se reforme el literal A del artículo 9 de la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. 6. Varios. Se dará lectura a los proyectos de ley que a continuación se detallan, a fin de que las y los diputados expongan sus puntos de vista sobre el articulado de los mismos. A. Ley de los derechos de los pueblos indígenas. B. Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos. ¿Algún punto extra en el acta, en la agenda, colegas? Yo voy a necesitar un punto varios al final. ¿Estamos de acuerdo con la agenda? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Vamos a dar lectura entonces al acta número 66. Buenos días a todos y a todas. Acta 66. En el Salón de Sesiones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Asamblea Legislativa, Palacio Legislativo, San Salvador, a las 9:14 del día, lunes 11 de marzo del año 2020, reunidas las y los diputados Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo, Rebeca Abigail Cervantes Godoy, Norma Gisela Herrera de Portillo, Mauricio Roberto Linares Ramírez, Jorge Luis Rosales Ríos y Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, así como las diputadas suplentes Ana Mercedes Larrabé de Ayala y Telma del Carmen Hernández Abarca. Además, el diputado suplente Óscar David Vázquez Orellana dio inicio a la presente reunión de trabajo. A continuación se desarrolló la agenda siguiente. 1. Establecimiento del quórum, que al inicio de la presente sesión de trabajo se conformó con 5 diputados y diputadas. 2. Aprobación de la agenda. Respecto, se acuerda aprobarla como ha sido presentada. 3. Lectura del acta 65 de fecha 2 de marzo. Sobre el particular, se acuerda aprobarla y suscribirla. 4. Aprobación del informe dirigido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos relativo a medidas y acciones adoptadas respecto al tema de ejecuciones extralegales y atribuidas a la Policía Nacional Civil. Sobre el particular, se acuerda aprobarlo y tramitar su envío. 5. Expediente de nuevo ingreso. 5.1. Expediente número 1781-3-2020-1, que contiene iniciativa del diputado Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, en el sentido se reforma el literal A del artículo 9 de la ley reguladora
del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. Al respecto, se acuerda darla por recibido. 6. Revisión de expedientes en estudio. Literal A. Situación sobre peticiones de indulto remitidas a la Corte Suprema de Justicia sobre el particular y recibido. Y debido a que se tienen varias solicitudes en las que no se ha recibido respuesta por parte de ese órgano de Estado, y en virtud de haberse vencido el término establecido en la ley en el artículo 17 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia, se acuerda enviar nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando informe escrito en el estado en el que se detalle el estado actual, así como las razones de su atraso y envío de las respuestas. Para ello, remitir listado de los expedientes que no han recibido respuesta. Literal B. Listado de temas. Sobre este punto y en virtud de que el próximo 16 de marzo se recibirán a los representantes de las organizaciones que propusieron el proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas, se acuerda invitar para esa misma fecha al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a un representante de la Mesa Permanente de la PDDH sobre derechos de los pueblos indígenas. No habiendo nada más que agregar, se da por concluida la presente sesión de trabajo a las 9:40 y se firma la presente acta, que consta de un folio frente y vuelto. Tendría la firma de la secretaria de esta comisión. Leído el proyecto de acta. A consideración el acta número 66, colegas. No hay observaciones. La damos por aprobada. Vamos entonces a darle lectura a la correspondencia recibida, nota sujeta por el ingeniero Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ministro de Justicia y Seguridad Pública. San Salvador, 10 de marzo de 2020. Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Asamblea Legislativa, República de El Salvador presente. Señores de la Comisión, recibo un cordial y atento saludo. He tenido conocimiento que se ha presentado de parte de las ciudadanas Rosa Eugenia Rodríguez Barahona y Tania Verónica Cornejo Solórzano, y a iniciativa del diputado Leonardo Bonilla, un proyecto de reforma del artículo 9 de la ley, en su literal A de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal. En razón de lo anterior, le remito los proyectos de decretos legislativos que contienen las reformas al artículo 77 del Código Penal, con número de expediente 441-10-2018-1, que se encuentra en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, con número de expediente 438-10-2018-1, de la Comisión de Mujer y la Igualdad de Género, y artículos 9-A y 11 de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal, con número de expediente 439-10-2018-1, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, elaborados por esa Secretaría de Estado y leídos en pleno legislativo con fecha 17 de octubre del año 2018. Ello con el fin de que los mismos sean analizados de forma integral para la discusión del proyecto recientemente presentado. Sin otro particular, al referirme, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi más alta estima y distinguida consideración. Dios, unión, libertad, y tiene la firma de Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ministro de Seguridad. Leída la nota. Bueno, damos por recibido entonces, ¿verdad?, la nota. 5 expedientes en estudio. A, expediente número 439-10-2018-1, que iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública y de varios diputados, en el sentido se reforme la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. Le damos lectura. San Salvador, 10 de octubre del 2018. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor Presidente de la República, me permito presentar a la Honorable Asamblea Legislativa por medio del digno medio a ustedes, con base en lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República, a efecto de otorgar la iniciativa de ley al proyecto de decreto que contiene reformas a la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica
en materia penal, habida cuenta de la necesidad que existe de ampliar los supuestos legales de procedencia del uso de medios de vigilancia electrónica, a fin de que sirvan como herramienta para contribuir a reducir el hacinamiento carcelario, al igual que a evitar el caso de violencia intrafamiliar, que los casos de violencia intrafamiliar escalen a nivel mayor, escalen a nivel de mayor daño a los bienes jurídicos de las víctimas. En tal sentido, se estime la necesidad de reformar la ley en mención, con el propósito de habilitar el uso de los dispositivos electrónicos a tales casos. En base al objetivo propuesto, respetuosamente pido a ustedes, a esa honorable Asamblea Legislativa, conozca tal proyecto. En razón de ello, les solicito se dé ingreso a esta pieza de correspondencia que compone dicho proyecto, a efecto de que cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley, con toda la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Dios, unión, libertad, y tiene la firma del licenciado Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública de aquel momento. ¿Le doy lectura al proyecto de decreto o nos vamos al cuadro comparativo? Es poquito. Okay. Se da lectura al proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando 1. Que de conformidad con el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, es obligación del Estado organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. 2. Que mediante decreto legislativo número 924 de fecha 8 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial número 23, tomo número 406 del 4 de febrero de ese mismo año, fue emitida la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal, con el objeto de regular el uso de los medios de vigilancia electrónica y de localización en la aplicación de medidas sustitutivas o alternativas a la detención provisional. 3. Que es necesario ampliar los supuestos legales de procedencia del uso de medios de vigilancia electrónica a fin de que sirvan como herramienta para contribuir a reducir el hacinamiento carcelario, así como a evitar que casos de violencia intrafamiliar escalen a niveles de mayor daño a los bienes jurídicos de las víctimas. En tal sentido, es preciso reformar la ley en comento, a fin de habilitar el uso de los dispositivos electrónicos a tales casos. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, decreta las siguientes: reforma la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal. Artículo 1. Adiciones al artículo 9, literales E, F y G, de la siguiente manera. E. En aquellos casos en que se resuelva la suspensión condicional de ejecución de la pena y la suspensión condicional del procedimiento. F. Cuando el juez ordene la imposición de medios de vigilancia electrónica para el monitoreo de las medidas de protección establecidas en la ley contra la violencia intrafamiliar. G. Cuando el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena otorga el beneficio penitenciario de la libertad condicional por enfermedad establecido en la ley penitenciaria. Artículo 2. Intercales en el artículo 9 y 10. El artículo 9-A de la siguiente manera: casos de improcedencia. Artículo 9-A. No procederá el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica para imputados o condenados que pertenezcan a grupos terroristas de maras o pandillas u otras organizaciones del crimen organizado. Tampoco aplicará para los imputados o condenados por los delitos regulados en la Ley contra el Crimen Organizado, Ley Especial contra el Delito de Extorsión, Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, salvo el delito de posesión y tenencia, así como aquellas personas que hayan atentado contra la vida, integridad personal, libertad individual y autonomía del personal de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, personal penitenciario, Fiscalía General de la República y órgano judicial. Artículo 3. Reformas al artículo 11 de la siguiente manera: temporalidad.
Artículo 11. El uso del dispositivo de vigilancia electrónica no extenderá el plazo de 5 años, salvo los casos en que el juez de la causa lo considere estrictamente necesario. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los. Ese sería el proyecto de decreto que acompañaría la primera propuesta de reforma. ¿Hay otra? Acá está. Sería el expediente 1781-3-2020-1. San Salvador, 25 de febrero del 2020. Señores, Junta Directiva, Asamblea Legislativa de El Salvador presente. Nosotras, Rosa Eugenia Rodríguez Barahona, mayor de edad, y Tania Verónica Cornejo Solórzano, mayor de edad, estudiantes. Ambas estudiantes egresadas de la Universidad Panamericana en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Con el respeto que ustedes merecen, les exponemos lo siguiente. 1. Que mediante decreto legislativo número 924 de fecha 9 de julio del año 2015, publicado en el Diario Oficial número 23, tomo número 406 de fecha 4 de febrero del año 2015, fue aprobada la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal, como un mecanismo de monitoreo o localización de medidas alternativas o sustitutivas a la detención, creado para reducir la población reclusa. 3. Que ante los niveles alarmantes de saturación del sistema penitenciario, es preciso buscar alternativas que contribuyan a disminuir dicha problemática, entre ellas los medios de vigilancia electrónica, de tal manera que cuando la privación de libertad sea estrictamente necesaria, ésta se realice en condiciones dignas y más humanas a reducir el hacinamiento penitenciario. 3. Que es necesaria la aplicación del brazalete electrónico como una medida independiente usada desde el inicio del proceso penal, logrando que los encargados de administrar justicia la apliquen el dispositivo electrónico como medida alternativa o sustitutiva a la detención provisional en cualquier etapa del proceso. 4. Que en consecuencia de todo lo anterior es necesario reformar el literal A del artículo 9 de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal para armonizar el contenido de principios y derechos constitucionales, así como la jurisprudencia nacional en materia penitenciaria, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades de las personas privadas de libertad. Esperando contar con el apoyo de los diputados y las diputadas, nos suscribimos. Viene acompañado el proyecto de decreto que dice de la siguiente manera: decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando 1. Que mediante decreto legislativo número 924 de fecha 8 de julio del año 2015, publicado en el Diario Oficial número 23, tomo 406 de fecha 4 de febrero del año 2015, fue aprobada la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal como un mecanismo de monitoreo o localización de medidas alternativas o sustitutivas a la detención, creado para reducir la población reclusa. 2. Que ante los niveles alarmantes de saturación del sistema penitenciario es preciso buscar alternativas que contribuyan a disminuir dicha problemática, entre ellas los medios de vigilancia electrónica, de tal manera que cuando la privación de libertad sea estrictamente necesaria, esta se realice en condiciones dignas y más humanas a reducir el hacinamiento penitenciario. 3. Que es necesaria la aplicación del brazalete electrónico como una medida independiente usada desde el inicio del proceso penal, logrando que los encargados de administrar justicia la apliquen el dispositivo electrónico como medida alternativa o sustitutiva a la detención provisional en cualquier etapa del proceso. 4. Que en consecuencia de todo lo anterior es necesario reformar el literal A del artículo 9 de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en materia penal para armonizarla con el contenido de principios y derechos constitucionales, así como la jurisprudencia, principios y derechos constitucionales,
así como la justicia nacional en materia penitenciaria, con la finalidad de mejorar las condiciones y oportunidades de las personas privadas de libertad. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales, en iniciativa de las diputadas, 2 puntos. Artículo 1. Reformes al artículo 9 en su literal A de la siguiente manera. Capítulo 4. Procedencia del uso, autoridades competentes y procedimiento. Caso de procedencia, artículo 9. El uso de los dispositivos de control de vigilancia electrónica únicamente procederá para los casos siguientes. Artículo literal A. Se empleará como una de las medidas alternativas o sustitutivas a la detención provisional equivalentes a las reguladoras del artículo 332 del Código Procesal Penal. Asimismo, en los casos en que hayan desaparecido los fundamentos que motivaron la aplicación de la detención provisional. Artículo 2. En el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, a los días del mes y del año. Y tienen la firma del diputado Leonardo Bonilla. Bueno, vamos a darle el tiempo necesario a los grupos parlamentarios para que le den lectura, ¿verdad? Para que le den estudio a estas iniciativas, a estas propuestas, y cuando ya nos estemos normalizando más de la situación, pues le vamos dando ya seguimiento a cada una de las propuestas que están en la comisión. Vamos al punto 6 varios. Y se dará lectura a los proyectos de ley que a continuación se detallan a fin de que las y los diputados expongan sus puntos de vista sobre la articulación de los mismos. A. Ley de los derechos de los pueblos indígenas, y B. Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos. Yo en este caso tengo, bueno, como no podemos hacer ningún tipo de consulta, ni reuniones, ni nada, pues sencillamente la sugerencia es que de una u otra manera hagamos consultas telefónicas, videollamadas con algunos organismos, con algunas asociaciones indígenas, con algunos representantes, para ir enriqueciendo pues poco a poco la propuesta de la ley. Desgraciadamente pues hemos suspendido ya dos consultas, tanto Occidente como Oriente, de la ley de los pueblos indígenas. Pero eso no nos evita a nosotros seguirle dando lectura, poder tener la posibilidad de que cada grupo parlamentario continúe haciendo su lectura. Difícilmente nos podamos reunir con las asociaciones, todo el mundo está en cuarentena, ¿verdad? Pero lo traigo acá a la comisión para que también la población y las asociaciones se den cuenta que lo tenemos pendiente, es decir, que la propuesta está viva, que está vigente, que nomás tengamos la posibilidad de darle seguimiento, vamos a aprobar estas leyes, porque en este momento lo principal para la población es resguardarse, ¿verdad? Resguardarse, estar en cuarentena sanitaria. En ese caso, pues lo he traído esta mañana, ambas propuestas de ley, para que cada grupo parlamentario lo continúe estudiando, lo continúe leyendo. Es así. No sé si ustedes tienen alguna propuesta o diputado. Muchas gracias, presidente. Para seguir enriqueciendo y avanzando en estas propuestas de ley, mejor sería bueno pedirlos que manden las propuestas por escrito, para que los grupos parlamentarios tengamos estas propuestas, las conozcamos y las estudiemos entre todos y podamos avanzar en estas leyes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en el tema de varios, yo sí quisiera hacerle una propuesta a los miembros de la comisión, y es que se ha dado 2 decretos de ley, la ley de emergencia y la ley de excepciones constitucionales. Lógicamente, hemos visto que durante el desarrollo de esta misma pandemia han existido violaciones a los derechos fundamentales y derechos humanos. Les pongo ejemplos. Defensores de derechos humanos han manifestado casos, ¿verdad?, que han levantado casos que han sido documentados. Por ejemplo, el de Óscar Antonio Méndez Beltrán,
que muere pidiendo auxilio, se sentía mal de salud, no permitieron se le llevaran los medicamentos, él estaba hospedado en el Hotel Beverly Hills. La familia dio conferencia de prensa, expuso los casos, ¿verdad? Hay casos registrados. Violación a los derechos humanos, en el caso de Alfredo Isaac Canesa Flores, de 19 años, fue herido de bala en sus dos piernas por la PNC San Julián, ¿verdad? ¿Y cuál fue el reporte de la policía? Que no se siente ofendido. Difícilmente alguien que le metan 2 balazos no se va a sentir ofendido. Detuvieron ayer a Christopher Urquilla, quien fue a comprar comida para su familia y recarga de celular, presentó el ticket de compra y aún así lo detuvieron. En Santa Ana, en el municipio de Santa Rosa, Huachipilín, la PNC golpeó a un señor mayor de 60 años. María Marta era diabética, ella no murió por COVID-19, sino por no ser atendida en su diabetes en los albergues. La falta de atención en los albergues, hay varios videos de denuncia, como el abandono de los pacientes en el Hospital Saldaña. Yo creo que en esta parte hay tantos temas que a algunos les molesta que se hable, pero son los derechos humanos, y los derechos humanos hay que defenderlos en cualquier momento y circunstancia. No hay ninguna razón, ¿verdad?, para que alguien se oponga a la defensa de los derechos humanos. Peor aún, en la situación en que estamos de una pandemia, hay que defender con justa más razón los derechos de la gente. Por eso, como presidente de la comisión, les solicito a ustedes que llamemos al procurador de Derechos Humanos para el día jueves a las 11 de la mañana, durante el desarrollo de la sesión plenaria, que lo convoquemos como comisión. Vamos a solicitarle al presidente de la Asamblea que nos dé un espacio y para que le mandemos al procurador que nos traiga un informe sobre la situación de los albergues, sobre las detenciones arbitrarias, sobre la violación de derechos humanos. Porque en ese sentido, independientemente que a algunos les moleste o no les moleste, la defensa de los derechos humanos es una garantía para la vida. Creo que estamos claros que en esta situación hay temas de desbordamiento. Ya hay, por ejemplo, infecciones, contagios de médicos y enfermeras, de personal médico, de personal de salud, los que están en primera fila, porque no se le han dado los equipos necesarios de protección. Están siendo contagiados porque no han sido protegidos. Ni los policías andan mascarilla, ni los del ejército andan mascarilla. No andan protegidos ni con guantes. Y están tocando documentos y están tocando gente. Es decir, independientemente de que se hagan o no se hagan los procedimientos, todas las personas, todo el personal, toda la gente que está en primera línea debe de estar debidamente protegida. En ese caso se van a presentar algunas propuestas, algunas iniciativas. Hay otros colegas que están presentando, por ejemplo, una iniciativa para la seguridad alimentaria. Personalmente yo hice una exposición en mis redes sobre la garantización de una canasta solidaria mínima para la familia. En otros países se está haciendo, ¿verdad?, de manera que la gente tenga acceso a la alimentación en estos momentos difíciles. Por ejemplo, el país necesita medidas aplicadas centralizadas, y estoy completamente de acuerdo, pero ya el desarrollo, pero ya la ejecución debe ser descentralizada. Pero en nuestro país no hay gobernadores. ¿Cómo se puede convocar a los comités